Euro como a la expectativa. Sí, es bonito lo que se escucha, la forma como que uno se mete también por allá. Y uno también se pone triste y Sí, le sí. da mal genio ver a veces como tanta crueldad con nuestro Sí, Señor Jesús. señora. Bueno, como que se le despiertan a uno muchos sentimientos, pero sería bueno que esos sentimientos a uno se le despertaran todo el año y no solamente esta época. Don Achaques, aparte de eso, tenemos una importante invitada también que nos va a hablar un poquito de este tema tan interesante que es la Semana Santa. En los Estados Unidos hay una importante emisora que es Radio Génesis 128, señora. donde también nos transmiten y este importante programa también se escucha. Pues la pastora Pili Alfaro nos quiere contar un poquito de esto, de la Semana Santa. Un saludo especial a los chiquis. Soy la pastora Pili Alfaro y quiero saludarlos y darles una pequeña enseñanza acerca de la Semana Santa, la llamada Semana Santa. Déjame compartirte que este es un episodio del Evangelio que trae elementos concretos que puede ser de gran interés para los chiquis. Está el burrito prestado, las palmas agitadas por la gente que sale de sus casas a recibir a Jesús como a un rey. Los gritos alegres y entusiastas, los mantos lanzados al suelo, la sencillez de Jesús que siendo hijo del dueño del mundo, no tiene ni siquiera un asno o un camello para hacer su entrada en la ciudad grande de Jerusalén. ¿Qué es un domingo de Ramos?, te preguntarán los chiquis, que ahora celebramos, y ¿qué nos anuncia? Bueno, nos anuncia la entrada de nuestro Salvador y nosotros lo recibimos con aclamaciones, aplausos en el fondo de nuestros corazones. Bueno, ¿y qué significa la última cena, la cena de Pascua? Para los niños o para los chiquis puede ser muy significativo que Jesús, como todo buen amigo, antes de enfrentar la muerte, quiso despedirse de sus amigos cercanos, de los que eran los amigos más importantes para él. Así que las personas cercanas entraron a una cena real, de verdad especial. Él tenía preparada una cena especial para sus amigos más cercanos. Ahora, déjame compartirte algo muy importante. Después de esa cena tan maravillosa y tan espléndida que fue servida, él fue llevado un viernes le llamamos santo porque es un día muy especial para nosotros, porque recordamos esa muerte, porque él fue clavado en esa cruz. Y ¿sabes algo muy importante? Fue un momento muy cruel en el camino, fue un momento muy duro, porque a él le colgaron en esa cruz, sobre sus espaldas llevó un peso muy grande, y era todo el pecado que la humanidad había hecho en contra de ese Dios tan poderoso. Bueno, allí, clavado en esa cruz, hubieron unas palabras poderosas que se soltaron, que hoy nos ayudan a entender ese momento tan importante. Y los chiquis hoy tienen que recordar cuál fue la palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchos chiquis necesitan escuchar esa palabra. Y ¿saben algo importantísimo? Que antes de él morir, dijo algo que tú como chiquis tienes que recordar siempre. Todo está consumado. Y esa palabra consumado es importante. Así que, chiquis, déjenme decirles que la muerte no quedó allí, que pasó a un tercer día, y es el día en que Jesús resucitó. Y resucitó para enseñarnos que Él es la resurrección, que Él es la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Un saludo especial a todos los chiquis en esta Semana Santa, y recuerden que debemos de recordar todos los días, no solo que Jesús murió, sino que Él resucitó. Bendiciones a los chiquis. Yo escucho los chiquis y Don Achaques.
Nosotros somos los que vimos todos los milagros del Maestro Jesucristo. Nosotros somos los testigos de su realidad y de su poder infinito. Somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos, somos los discípulos. Sí. Ahí viene Pedro. A la pastora Pili, mil gracias por habernos dejado como esa historia tan bíblica, ¿no, Dona Chaquis? Continuamos 100% bíblica. Que esperamos que les haya gustado este programa. Queremos que sigan muy pegaditos a la palabra, que sigan leyendo, que sigan escudriñándola, que sigan descubriendo todo lo bonito que hay en la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Dona Chaquis. A usted, amigo oyente, lo invitamos para que no se pierda nuestro segundo programa, ya la parte que sigue, ¿no, Dona Chaquis? La crucifixión del Señor Jesucristo. No olvide que estamos en San Mateo, ya estamos en el versículo 27. Que no se les olvide que nos quedamos en donde dice Jesús es sentenciado a muerte. Así que muy pendientes para nuestro próximo programa. Dona Chaquis, es muy interesante lo que continúa y haciendo un resumen de lo que hemos visto, ¿no? De lo que vimos señora, hoy. claro. Señorita, Jesús anuncia su muerte a los discípulos, ¿cierto? Habíamos visto que Jesús, pues él se va a cenar con ellos, ¿no, señorita? Tenían un banquete ahí, pues Jesús tiene que decirles que pues que ya está escrito que él tiene que ser entregado, ¿no? Sí, la palabra Entonces, ya no lo estaba. Sí, señora, ya es cuando también pues le dice a Judas, ¿no? Que lo va a entregar, que uno de los que está aquí lo va a entregar. Entonces pues ahí se van dando todas esas cosas, luego todo lo que se planea después de que Judas pues traiciona a Jesús, ¿no, señorita? Sí, señor. Que es que él lo vende por 30 monedas de plata, señorita. Pero me parece aterrador la forma en que Judas hace o sea, me aterro de dos comportamientos, el de Judas y el de Pedro. Primero porque se confirma la palabra cuando dice que el corazón del hombre es engañoso, por lo menos con la actitud de Pedro. Bueno, Judas ya lo tenía fríamente calculado, dijo Chapulín. Sí, Judas. Pero es que la actitud de Pedro en el momento que dijo que no lo iba a negar y que bueno... Señorita, lo que pasa es que yo creo que de algunas cosas que hay que ver aquí y es que Jesús efectivamente conocía el corazón de cada uno, ¿no? Sí, señor. Ajá. Pero también sabía que hay un tentador o un enemigo, señorita, sí, ¿cierto? Ajá. Se debe recordar que cuando el mismo Pedro, ¿cierto? Va a decirle a Jesús que como así, que no, o sea, que no deje que lo maten, ¿cierto? Entonces él mismo dice, ¡ey, Satanás! Aléjate de mí. Sí. Porque, señorita, entonces aquí lo que veo también con Judas es que pues hay que ver también el contexto, ¿no? En el que se desarrolla esta historia, porque es que Judas, como muchos otros todavía, señorita, estaban esperando un Mesías que era el que iba a tomarse, según ellos, el poder por la fuerza, señorita. Recordemos que Judas era un guerrillero de esa época. Creía que el Mesías que iba a venir iba a ser un Mesías que se iba a tomar el poder por la fuerza, señorita. Entonces cuando él ve que el Mesías que venía era un personaje totalmente diferente a lo que él se había imaginado, ¿cierto? Sí. Porque él creía que iba a ser de un carácter fuerte, que iba, mejor dicho, a tomar las armas, que iba a revolucionar esto, señorita. Todo lo contrario. Sí fue un revolucionario, pero a diferente. Través de la paz, sí. A través de un mensaje diferente. Y ahí fue cuando Judas como que quedó como perdido, señorita. Porque es que... Quedó más perdido que un moco con una oreja, señorita. Y pero entonces, es que Judas actuaba como hombre. Entonces, por eso yo lo que creo, señorita, es que Dios sabía que alguno de cualquiera de los que estaba ahí, no necesariamente Judas, ¿cierto? Porque muchos de los que estaban ahí seguían todavía a Jesús porque veían todo lo que él hacía, ¿cierto? Pero como que había muchos todavía, eso lo vemos después en el camino de Emaús y todo, que ellos mismos como que dudan de que Jesús iba a resucitar, o sea, de que Jesús iba a vivir eternamente, señorita. Entonces, ahí queda como la inquietud. Por eso yo creo que ahí él no señaló nunca a nadie, simplemente dijo que efectivamente había uno que tenía ya como que en su corazón algo muy, 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 muy malo y que iba a pasar eso, ¿cierto, señorita? Y pues fue el Judas, fue justamente Judas. Y me impresiona, Dona Chaquis. Bueno, ahorita estamos hablando en el caso de Judas y de Pedro, pero sí, bueno, eso será para otro programa y créame que sí lo vamos a tener pendiente sobre la mesa para que podamos contarles a todos los papitos, a los chiquis, de la personalidad de cada uno
de los apóstoles Sí, y señor. bastante particulares. Sí, no señora. eran los más adaptados o los más nobles en ese momento, sino al contrario, cada uno tenía un carácter bastante Parecido, marcado. señorita, parecido a todos los hermanos de la iglesia, señorita, Sí, ¿cierto? señor. Nosotros Sí, somos señor. tan diferentes, pero Dios quiere que nosotros nos unamos en la fe y que podamos seguir siendo hermanos. Señorita, pues por eso decía que Judas, efectivamente, él termina traicionando a Jesús, ¿cierto? Sí, señor. Pero lo que decíamos, hay muchas personas que a veces están tomando decisiones, señorita, esperando cosas de parte de Dios, y cuando ven que ese tipo de cosas no llegan, pues toman decisiones apresuradas. Incorrectas, sí, señor. Entonces las toman ellos mismos. Entonces aquí vemos que Judas toma esa decisión y después de que él se da cuenta quién era Jesús, él tiene que arrepentirse, señorita. Sí. La misma Pero su actitud que tomó arrepentimiento Pedro. no fue el de Pedro, porque Pedro se arrepintió y pidió Sí. perdón, pero no fue como, digamos, al extremo como lo hizo Judas, ¿no? Porque es que yo pienso que el enemigo había cegado completamente a Judas desde el principio. Sí. Pero Pedro, permítame el término, don Achaque, Y se es que espabiló. Judas también se necesita perdón, pero era una joyita, Sí, era una joyita. y porque, con respecto a plata y dineros, Sí, con plata, la santo plata. Y Dios. preciso, es que Jesús, yo, señora Alcida, uno se queda pensando, ¿no? ¿Cómo Jesús va a soltarle de tesorero, va a dejar a Judas, ¿no? Sí. Pero él quería justamente, yo creo que con eso, enfrentarnos a nuestra personalidad, a nuestra Sí. propia esta. Entonces, por eso a veces Dios también nos pone en lugares, señorita, para probar nuestro carácter, para probar las cosas que podemos hacer y que no debemos hacer, señorita. Sí, señor, sí, Entonces, señor. también por ese lado. Entonces, sí, lo que se decía, aquí encontramos un Pedro, por ejemplo, también, que es un personaje que es muy fuerte, señorita, muy de carácter, muy bravo, señorita, ¿cierto? Sí. Entonces, es que cuando le dicen a uno, es que usted me sacó la piedra, por eso es que viene de Pedro, porque Pedro viene de piedra. Sí, señor, entonces por eso es también, tal? señorita, sí. Pedro Entonces, viene de todas esas piedra. cosas. Por ejemplo, Sí. también tenemos a Tomás, ¿no? Ajá. A Tomás, señorita, que él no creía sino hasta vez. Ajá. Entonces dicen, no, a mí no me vengan con cuentos, yo hasta que no lo vea, hasta que ya tiene que tocar la llaga de Jesús y ahí vea, Dios mío, Señor. Sí, todas esas cosas, señorita, encontramos ahí con los discípulos. Pero bueno, qué bonito poder volver otra vez a esta historia, que lo que le decía ahorita, que nos pasa muchas películas por la televisión y demás, por lo menos acá en Colombia, señorita, Sí, de pronto señor. en otros países no sea tanto así. Pero lo bonito de todo esto es entender que efectivamente esta Semana Santa es una semana para más que vacacionar y demás cosas, ¿cierto? Que tampoco está mal. Ajá. Que tampoco está mal porque hay personas que pueden descansar en estos días, pero sí sería bueno para que nosotros podamos reflexionar acerca de este gran sacrificio, de esto que el mismo Jesús se despojó de sí mismo, dice, señorita, que no consideró ser Dios, sino que bajó a la tierra para salvarnos, señorita. Entonces, pues es una gran lección que nos da a través de la vida, a través de su muerte, a través de su resurrección. También hay que ver muchas cosas, señorita, políticamente hablando. Obviamente ya estaba escrito, pero tenemos que ver por qué estaba escrito. O sea, es decir, que cuando Jesús viene es porque, y cuando es sentenciado a muerte es porque él estaba en contra de un orden político, señorita. Entonces, pues obviamente no iban ellos a quedarse muy tranquilamente. Además, sumándole que estaban los fariseos, señorita, ¿cierto? Que sí. eran personas muy estudiadas, que creían que se las sabían todas en cuanto a los textos, a Sí. todo lo que tenía que ver con Dios, y ellos mismos se creían que ellos tenían la verdad en la mano, ¿cierto? Entonces, cuando Sí. mismo Jesús viene y los confronta, como nos pasa mucho, ¿cierto? Que nos dicen la verdad en la cara y no nos gusta, entonces lo que hacemos no es cambiar nosotros, sino eliminar al otro. Sí, eso Sí, es cierto, sí, don sí, Acha, que lo que su merced dice es muy cierto y también, como dijimos al comienzo, ojalá los papitos se estén yendo con nosotros, no solamente a escuchar los audios que pudimos tener hoy, sino que también usted con el niño leamos la palabra del Señor, porque es muy importante que los papitos hagan conscientes a los chiquis de esta semana, de lo que el Señor Jesucristo sufrió aquí en la tierra y todo. Dijo su merced porque era un revolucionario, pero revolucionó con amor y hasta el día de hoy nos ha marcado con amor y es el ejemplo de actuar nosotros no con ira,
como el comportamiento de cada uno de los discípulos, sino como Jesús lo hizo sin pecar hasta la cruz. Y sobre todo, señorita, bajo la voluntad del Padre, señorita. Amén, porque en recordemos obediencia. también que, exactamente, en obediencia, porque él se acerca cuando estaba en el monte de Getsemaní, Sí. señorita, estaba llorando y estaba diciendo el Señor, mira, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que a veces nos cuesta tanto, Sí, señorita, señor. ¿cierto? Porque Jesús hubiera podido decir, no, yo ya no cumplo con el plan, no Sí. cumplo con el plan porque ya me estoy ya asustando, no sé, ya como que no quiero, no sé, si pronto sí, pronto no, ¿cierto? Pero él sabía exactamente por el dolor que iba a pasar, porque eso no es fácil, señorita, señor. que uno sepa ya que tiene que ya va a ir a la cruz y demás, porque además también hay que recordar que la cruz era un símbolo de muerte para los que eran los más malos de todos, ¿sí?